Me presento, mi nombre es Kimberly Plasencia y el día de hoy vamos a ver la segunda parte del tratamiento para el dolor, esta vez enfocada en los opioides y los opiáceos. Para comenzar con este tema debemos de revisar un poco de las generalidades. En primera instancia me gustaría definir lo que es el dolor. El dolor lo podemos definir como cualquier experiencia sensorial y emocional desagradable comúnmente asociada a un estímulo que puede causar daño tisular. Pero habemos de resaltar que este daño tisular no siempre es imprescindible. Otra cosa que debemos de recordar un poco es acerca de la vía del dolor. Aquí la vamos a ver de manera muy general, pero recordemos que vamos a tener diferentes nociceptores, los cuales son terminaciones nerviosas que van a iniciar la sensación del dolor. De estos nociceptores podemos tener diferentes tipos, como son las fibras tipo delta o tipo C. En estas terminaciones nerviosas vamos a tener diferentes receptores, los cuales van a ser los encargados de generar los potenciales que después van a llevar la información dolorosa. Entre estos receptores, uno de los más conocidos van a ser los receptores del potencial transitorio del receptor. Una vez que estos receptores generan su potencial de acción, van a llevar la información hasta raíces dorsales y de aquí van a partir hasta la asta dorsal de la médula espinal. Aquí la información puede seguir varias vías, puede subir, puede bajar, pero lo que nos va a importar es que sea procesado. Sobre todo en la corteza somatosensitiva primaria y secundaria va a ocurrir lo que vamos a llamar como el procesamiento de la discriminación sensitiva del dolor. En estos sitios se nos va a dar la localización, la intensidad y la calidad del dolor. Y este procesamiento va a ocurrir sobre todo en dolores agudos, a diferencia por ejemplo del procesamiento que ocurre en la formación reticular, en las capas profundas del colículo superior, en el hipotálamo y amígdala, donde va a haber un procesamiento sobre todo afectivo emocional. La siguiente parte que va a ser de lo más importante para hablar del tema de los opioides y los opiáceos va a ser la parte de la modulación de este mismo dolor. Aquí vamos a tener como tres componentes que van a ser indispensables para la modulación del dolor. En primera instancia tenemos el sistema de inhibición segmental o también llamado de la compuerta, en que básicamente de manera muy general nos dice que la implementación de estímulos no dolorosos va a disminuir la percepción de los estímulos dolorosos. Otro sistema va a ser el sistema descendente inhibitorio, en el que ya sea de manera directa o indirecta se va a intervenir con la secreción de serotonina o norepinefrina, lo que nos va a causar esta modulación del dolor. Pero el que le vamos a poner especial atención el día de hoy va a ser el sistema opioide endógeno, en el que vamos a tener diferentes receptores, que van a ser los receptores opioides, en los cuales se va a unir algún ligando y este ligando va a ocasionar ciertos cambios dentro de la célula que va a resultar finalmente en la inhibición de la liberación de neurotransmisores facilitadores de la transmisión dolorosa, como es la acetilcolina, la norepinefrina, serotonina, glutamato, sustancia P, dependiendo. Bueno, ahora que ya vimos cómo funciona el sistema opioide endógeno, tenemos que saber los diferentes tipos de receptores que existen. Aquí vamos a tener 3 o 4 tipos más o menos de receptores opioides. Vamos a tener los receptores opioides de tipo mu, que a su vez se van a dividir en tipo 1, 2 y 3. Vamos a tener receptores opioides de tipo delta en su tipo 1 y 2. O vamos a tener los receptores opioides de tipo kappa en su variedad 1, 2 y 3. Y vamos a tener uno cuarto, dependiendo más o menos, que va a ser el receptor de la nociceptina o también llamada la orfanina. Este receptor NOP es un receptor huérfano. Bueno, ya hablamos entonces de cómo funciona el sistema opioide, ya hablamos de los tipos de receptores. El siguiente tema que deberíamos de ver entonces es cuáles son los ligandos de estos receptores. Estos ligandos pueden ser tanto endógenos como exógenos. A nivel endógeno, sobre todo vamos a tener las endorfinas, las dinorfinas y la nociceptina o la orfanina, que hablábamos que es el ligando del receptor NOP. Pero en esta presentación nos vamos a enfocar mucho más en los ligandos exógenos, que van a ser los fármacos.
siguiendo hablando de los receptores opioides, estos se van a encontrar en diferentes sitios en todo nuestro organismo. Principalmente se van a encontrar en el sistema nervioso, como podemos ver en esta tabla de la derecha. Sin embargo, vamos a tener que algunos receptores también van a tener una localización periférica. Esta va a ser importante, esta localización periférica, para después entender algunos de los efectos secundarios que tienen los opioides. Ok, pasando con su clasificación. Pero antes de esto quisiera aclarar dos términos, que es el término de opioide en contra del término opiáceo. Tenemos que saber que el término opioide hace referencia a todos los opioides naturales, semisintéticos o sintéticos, a diferencia, por ejemplo, del concepto opiáceo, que solamente hace referencia a los opioides naturales que vienen directamente del opio de la amapola. Y aquí vamos a tener principalmente a la morfina o la codeína. Bueno, pasando ahora sí a la clasificación de los opioides, vamos a tener que estos se pueden clasificar de diferentes maneras. En primera instancia, los podemos clasificar de acuerdo a su uso terapéutico. Aunque es común pensar que solamente los opioides son analgésicos, debemos de saber que los opioides van a tener muchos más usos que solo la analgesia. Pueden ser utilizados también como antitusígenos, como la codeína, pueden ser usados como antidiarreicos o pueden ser usados como antidisneicos. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo es que tienen cada una de estas acciones. Podemos clasificarlos también de acuerdo a su origen, podemos clasificarlos como opiáceos naturales, ya hablamos de la morfina o de la codeína, podemos clasificarlos como semisintéticos o sintéticos, como es el fentanilo. Los podemos clasificar también de acuerdo a su potencia. Estos pueden tener una potencia débil, como es la codeína, o pueden tener una potencia más fuerte, como es la morfina. Los podemos clasificar también de acuerdo a su mecanismo de acción. Los podemos clasificar los agonistas puros, los agonistas parciales, los agonistas antagonistas o los antagonistas completos. Pasando al siguiente punto, que vendría siendo la farmacocinética, todos los opioides comparten una farmacocinética muy similar, a excepción de ciertos puntos, pero vamos a hablar de ellos a lo largo de esta presentación. En primera instancia, hablando de las vías de administración, los opioides pueden ser administrados por vía enteral, parenteral, siendo esta la más usada, la transdérmica, que es usada principalmente para la administración de fármacos para el dolor crónico, la percutánea, que es sobre todo usada para la administración de fármacos ante el dolor irruptivo, la intramuscular, sin embargo esta solamente se encuentra disponible para la morfina, o la epidural y la intratecal, los cuales van a dar una acción mucho más localizada. Siguiendo por la absorción, esta principalmente va a ser por el tracto gastrointestinal. En la biodisponibilidad, esta va a ser muy variable debido a que los opioides tienen un metabolismo de primer paso. Esto nos va a dar una variabilidad increíble en la biodisponibilidad, siendo por ejemplo la loperamida, que va a tener una biodisponibilidad del 0% a comparación de la metadona, que va a tener una biodisponibilidad de hasta el 60%. Hablando de la distribución, básicamente va a depender de las características propias del fármaco. Por ejemplo, en los fármacos muy hidrofílicos, como es la morfina, estos van a tener una unión a proteínas plasmáticas de aproximadamente del 65%, a diferencia, por ejemplo, de los componentes de los fármacos más lipofílicos, como es la codeína, la heroína y la metadona, los cuales van a tener una unión a proteínas aún mayor. Los opioides se van a distribuir principalmente en el sistema nervioso central y solo unos pocos van a sufrir redistribución, como es la metadona y el fentanilo. Hablando de su metabolismo, principalmente van a ser conjugados en vía hepática y solo algunos van a producir metabolitos. Entre los más importantes va a ser la morfina, que va a crear el metabolito de la morfina 6-glucurónico, que va a ser el metabolito aún más potente, o la heroína, la cual finalmente se va a convertir en morfina, que va a ser su metabolito activo.
Hablando de la excreción, principalmente va a ser por vía renal y una pequeña porción va a ser por vía biliar. Hablando de las interacciones, vamos a tener que ciertas sustancias, como son los depresores del sistema nervioso, que aquí sobre todo vamos a tener los anestésicos o el alcohol. Estos van a potenciar la acción de los opioides. Vamos a tener también algunos medicamentos coadyuvantes a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel periférico vamos a tener que van a interactuar bien con los antiinflamatorios no esteroideos. A nivel del asta dorsal pueden interactuar con los inhibidores GABAérgicos. A nivel de las vías descendentes, sobre todo van a interactuar con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Una parte muy importante acerca de los opioides va a ser sus efectos secundarios. Uno de los efectos que debemos de saber de los opioides es que además de interactuar con los receptores opioides, van a interactuar con las vías dopaminérgicas, sobre todo en el núcleo accumbens. Esta interacción va a aumentar la secreción de dopamina, lo que a su vez va a iniciar los circuitos de recompensa. Es por eso que la administración de opioides va a causar ciertos cambios en el estado de ánimo, pero estos cambios en el estado de ánimo van a depender en el estado en el cual los opioides fueron administrados. Si son administrados en situaciones de dolor, van a causar sobre todo euforia y somnolencia, mientras que cuando son administrados en situaciones sin dolor, estos van a causar disforia y también somnolencia. El siguiente de los efectos secundarios, de hecho uno de los más temidos, es la depresión respiratoria. Esto por una reducción de la sensibilidad de los centros respiratorios vulvares al dióxido de carbono. Sin embargo, se menciona que aunque es un efecto muy temido, no es muy común. Solamente pasa cuando hay procesos pulmonares patológicos subyacentes, cuando hay administración de otros depresores del sistema nervioso central, como es el alcohol o anestésicos. Y una situación en la que se debe tener especial atención es en el caso de los recién nacidos, ya que los opioides son capaces de pasar a través de la barrera hematocefálica y por lo tanto pues podrían traer esta consecuencia. Otra de sus efectos van a ser los efectos cardiovasculares, sobre todo en dosis elevadas. Esto mediante dos mecanismos: el primero la inhibición de los barroreceptores y el segundo la inhibición de los receptores histamínicos. Esta inhibición de los receptores histamínicos va a causar una vasodilatación periférica, lo que va a llevar a una reducción de la resistencia vascular periférica y puede llevar a una hipotensión ortostática o un aumento de la presión intracraneal. Por lo tanto, esta es una contraindicación de la administración de los opioides. Por lo mismo de que ocasiona vasodilatación periférica, los opioides ejercen cierto efecto cardioprotector, sobre todo en situaciones de angina o infarto agudo del miocardio. Otro de los efectos comunes del consumo de los opioides van a ser los efectos gastrointestinales. A nivel del estómago van a reducir la motilidad, van a retardar el vaciamiento y aumentan el tono. En las vías biliares también van a incrementar el tono, por lo que está contraindicado administrar opioides en cólicos biliares. En el intestino delgado y grueso también van a disminuir las secreciones, van a incrementar el tono y van a reducir los movimientos, lo que se va a traducir como un estreñimiento. En el sistema genitourinario principalmente va a haber un aumento del tono, lo que va a reducir la diuresis y se va a manifestar como una retención urinaria. A nivel del sistema inmune va a haber una inmunosupresión, pero solamente con tratamiento crónico. En relación acerca de los circuitos dopaminérgicos, y uno de los efectos pues tal vez más temidos va a ser la adicción a los opioides. Otro de sus efectos indeseados va a ser la tolerancia, que aunque no se sabe aún por completo el mecanismo mediante el cual sucede, pues se sabe que es una reducción del efecto analgésico que hace el incremento de dosis pues necesario. Y esta reducción del efecto puede ser en un tiempo variable. Por ejemplo, si es moderada, se va a ver acompañada de efectos como el estreñimiento, vómito, analgesia y sedación. Y si esta reducción del efecto máximo es rápida, se va a ver acompañada sobre todo con manifestaciones como es la euforia. Otro de los efectos secundarios asociado un poco con la adicción va a ser la dependencia.
Aquí vamos a tener que cuando se interrumpe el consumo o cuando se administra un antagonista de los opioides, vamos a tener un síndrome de abstinencia que se puede ver manifestado por agitación, hiperalgesia, hipertermia, hipertensión, diarrea, miosis, disforia, ansiedad o depresión, pero la intensidad de estas manifestaciones va a depender del fármaco, de la forma de la suspensión y el tiempo de toma de este fármaco. Otro de los efectos secundarios de los opioides, un efecto un poco paradójico, va a ser la hiperalgesia, que está dado por la activación de los receptores del glutamato en las rutas bulboespinales, un aumento de la proteína sinasa dependiente de calcio y la activación glial. Otro de los efectos secundarios también que podemos ver es la rigidez muscular o las alteraciones en la temperatura corporal. Esto es dado por un desequilibrio hipotalámico que hace que en primera instancia el paciente sufra una hipotermia, pero después puede pasar a hipertermia en el consumo crónico. Un efecto un poco infravalorado va a ser las alteraciones neuroendocrinas. Esto sobre todo por la reducción de hormonas liberadoras hipotalámicas, que sobre todo se van a ver como una reducción de las hormonas sexuales. Estos, como sabemos, van a tener cierto papel en la formación de la integridad del hueso. Es por eso que los opioides son una causa infravalorada acerca de la osteoporosis. Otro de los siguientes efectos de los opioides, un efecto de hecho algo curioso, va a ser la miosis. Este efecto es algo curioso porque es muy poco probable que se genere tolerancia, es decir, siempre va a haber miosis ante el consumo de los opioides. Y esta miosis va a ser un signo indispensable para saber cuándo hay una intoxicación opioide. Esta intoxicación opioide va a estar caracterizada por tres signos y síntomas. El primero va a ser la miosis, el segundo va a ser la depresión respiratoria, de la cual ya hablamos, y la tercera va a ser un estado de coma. Y otro de los efectos un poco más extraños va a ser las convulsiones. Ok, ya para terminar con la parte de los opioides y los opiáceos, pasaríamos directamente a lo que sería ver algunos fármacos. Como ya vimos un poquito de la farmacocinética de los efectos secundarios, simplemente voy a mencionar algunas de las características más reconocibles de cada fármaco. Bueno, vamos a iniciar entonces con la morfina y sus derivados, siendo el primero que vamos a ver la morfina. Algunas de sus características más imprescindibles es que es un agonista de todos los receptores opioides, pero va a tener cierta afinidad hacia los receptores mu. Este es usado sobre todo ante situaciones de dolor intenso, agudo y crónico, y por lo mismo que veíamos de sus acciones hemodinámicas, es usado también en situaciones de edema pulmonar agudo. Pasando con el siguiente, que vendría siendo la heroína, este tiene una potencia superior a la morfina, sin embargo también tiene una facilidad de cruzar la barrera hematoencefálica, por lo que va a tener gran poder adictivo. Por lo tanto, tiene un uso muy restringido y actualmente solo está disponible en la farmacopea británica. Pasando al siguiente, sería la codeína, que es metabolizada a morfina y es al menos 10 veces menos potente que esta misma. Por lo tanto, es principalmente usado como antitusígeno y tiene menos efectos adversos a comparación con la morfina. El siguiente que vamos a tener es la hidromorfona, la cual es una morfina semisintética, y este va a tener una mayor potencia de al menos 10 veces mayor, y esto es debido a que se mejora la biodisponibilidad del fármaco. El siguiente que tenemos es el dextrometorfano, el cual es principalmente un antitusígeno debido a su falta de capacidad analgésica. También tenemos a la buprenorfina, el cual es un agonista parcial tanto de los receptores mu como de los receptores kappa, y es al menos 30 veces más potente que la morfina. Sin embargo, es menos eficaz que esto. Es por eso que tiene un desarrollo de la tolerancia muy lento y va a tener un efecto de aproximadamente de 8 horas. Para terminar con la morfina y sus derivados, tenemos la oxicodona, el cual va a ser un agonista de todos los receptores opioides, va a tener aún mayor biodisponibilidad y va a tener una semivida de 3 horas aproximadamente. La siguiente categoría que vamos a ver son los derivados fenilpiperidínicos. El primero que vamos a tener de este grupo es la meperdipina, el cual es un agonista de los receptores mu, que es al menos 10 veces menos potente que la morfina. Esta capacidad va a hacer que tenga menores efectos secundarios como alteraciones en el tracto gastrointestinal y en las vías respiratorias a comparación de la morfina. Sin embargo, este tiene una actividad proconvulsiva. También va a tener un metabolito activo, que es la normepiridina. El siguiente que vamos a tener es el difenoxilato,
el cual principalmente es utilizado como fármaco antidiarreico. También vamos a tener la loperamida, el cual también es utilizado como antidiarreico. Sin embargo, debido a que este fármaco no cruza la barrera hematoencefálica, va a tener efectos analgésicos a periferia. En siguiente instancia vamos a tener los fentanilos, los cuales son agonistas sintéticos de los receptores Mu, que son al menos 100 veces más potentes que la morfina. Por lo tanto, su probabilidad de causar efectos secundarios es mayor, sobre todo se va a ver en la depresión respiratoria. Entre los diferentes fentanilos que existe vamos a tener al fentanilo o el remifentanilo, los cuales se van a caracterizar por tener un inicio rápido y una duración corta. Por ejemplo, el remifentanilo va a tener una duración de solamente 10 minutos y son comúnmente usados en situaciones de analgesia quirúrgica. La siguiente categoría que vamos a ver van a ser la metadona y sus análogos. En primera instancia vamos a tener la metadona, el cual va a ser un agonista de los receptores Mu, que va a tener una semivida muy variable, de entre 13 a 100 horas, y va a tener una potencia muy similar a la morfina, solamente 0.8 menos potente que la morfina, y este es principalmente usado como terapia de sustitución de los adictos a la heroína. El siguiente que vamos a tener es el propoxifeno, el cual es un agonista de los receptores Mu, sin embargo este no es selectivo y tiene una potencia 20 veces menor que la morfina, por lo tanto va a brindar una analgesia un poco más moderada y es principalmente usado como antitusígeno. El siguiente que vamos a tener es la pentazocina, el cual es un agonista antagonista de los receptores Mu y kappa y va a ser entre 3 y 6 veces menos potente que la morfina. Va a tener una semivida de entre 2 a 3 horas y esta interacción con los receptores kappa se ha visto relacionada con la disforia. Y este fármaco es principalmente utilizado para el tratamiento crónico. En siguiente instancia vamos a tener los opioides de acción mixta, comenzando por el tramadol, el cual va a ser un receptor de todos los receptores opioides, sin embargo va a tener muy poca afinidad a estos receptores. También va a tener otras funciones como la inhibición de la recaptación de la serotonina y la liberación de la serotonina. Va a brindar una analgesia moderada y va a tener menor incidencia de los efectos secundarios. El siguiente que tenemos es el tapentadol, el cual es un agonista de los receptores Mu y también es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina similar al tramadol. Tiene al menos 50 veces menos afinidad por los receptores Mu en comparación con la morfina y va a brindar una analgesia moderada e intensa. Aquí es muy importante resaltar que este puede ser usado para el dolor neuropático, a diferencia de la morfina, que no tiene efecto sobre el dolor neuropático y también va a tener menor incidencia en efectos secundarios. Hablando de los antagonistas, estos principalmente van a ser dados ante situaciones de intoxicación opioide, como veíamos con la miosis. Uno de los más característicos va a ser la naloxona, el cual es un antagonista de los receptores Mu en dosis bajas. Sin embargo, cuando la dosis incrementa va a ser un antagonista de todos los tipos de receptores. Como les mencionaba, va a ser principalmente dado en casos de intoxicación opioide y va a tener una semivida aproximada entre 30 a 45 minutos. El siguiente que vamos a tener es el naloxegol, el cual además de ser un antagonista de los receptores opioides, este no va a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto no va a tener efectos centrales. Tenemos también a la naltrexona, el cual tiene gran eficacia cuando es administrado por vía oral. Tiene una duración de más o menos 24 horas y es sobre todo administrado para el mantenimiento de los adictos a opioides. Para terminar con los opioides y opiáceos tenemos a la metilnaltrexona, el cual es un antagonista de los receptores Mu, que tampoco va a cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto no va a tener efectos centrales y es principalmente dado para tratar el estreñimiento causado por los opioides. Es administrada por vía parenteral y va a ser un tratamiento de corta duración. Para terminar con el tema de los opioides o los opiáceos, tenemos aquí un pequeño resumen.
En primera instancia, los opioides actúan en los receptores opioides e inhiben la liberación de los neurotransmisores facilitadores del dolor. Vamos a tener principalmente 3 tipos de receptores opioides, los cuales van a ser los mu, los kappa y los delta. Vamos a tener que además de tener los efectos analgésicos, los opioides pueden ser utilizados como antitusígenos, antidiarreicos o antidisneicos, como veíamos a lo largo de la presentación. Los opioides pueden ser clasificados de diversas maneras, pueden ser clasificados, por ejemplo, de acuerdo a su origen, a su mecanismo de acción o de acuerdo a su potencia. Aquí tenemos también que el concepto de los opioides va a englobar el concepto de los opiáceos, los cuales mencionábamos que principalmente va a hacer referencia a los opioides de origen natural. Y para terminar, los opioides interactúan con las vías dopaminérgicas, lo cual nos va a dar algunos de los efectos secundarios que veíamos, como es la adicción, los síndromes de abstinencia, entre otros. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Aquí están las referencias. Igual si tienen alguna duda me lo hacen saber. Y muchas gracias por su atención.